Hey, futuro trafficker, me encanta tenerte aquí en esta Power Class. Si has avanzado hasta aquí, me voy a tomar asiento y voy a acomodarme un poco. Si, si estás aquí en esta Power Class es porque has estado avanzando, ya probablemente tengas algún cliente adelantado y me alegra muchísimo ser parte de este proceso. Yo te voy a... estamos aquí en este momento. Yo siempre lo recibo aquí con este tablero lleno de cosas porque no me quiero gastar mucho tiempo escribiendo, quiero que vamos a lo concreto. Entonces, vamos a hablar del tema de cuánto cobrar. Cuánto cobrar es una de las preguntas más jodidas que existen, porque no sabemos cómo cobrar nuestro trabajo. O sea, es muy difícil determinar, bueno, cuánto podemos, digamos, cuánto esa empresa nos debe pagar por lo que nosotros sabemos. Entonces, partamos de lo que les acaba de comentar Jonathan. O sea, hay un tema de aprendizaje, hay un tema de experiencia y hay un tema de dinero. ¿En qué etapa estás tú? Si tú ya vienes, digamos, de ser trafficker o de conocer un poco de tráfico en otros, no sé, para otros negocios, probablemente aquí puedas entrar ya en la parte de experiencia, porque ya tienes un poco de conocimiento, aunque no sea en el nicho exacto, tienes conocimiento. Pero antes de esto, quiero arrancar con una pequeña reflexión de cuánto cobrar, una pequeña reflexión sobre el tema del dinero. Muchas veces pensamos únicamente como en el dinero, como el papel o las monedas que recibimos, pero tenemos que tener muy en cuenta que es que el dinero es simplemente un intercambio de energía, un intercambio de valor. A medida que nosotros damos, de esa forma nos pagan. ¿Qué tan imprescindibles somos para las empresas? ¿O simplemente nos echan mañana? Entonces, ahí es una de las preguntas más importantes, porque es que esto le sirve para todos. O sea, acuérdense que yo les estoy hablando específicamente del caso de hotelería y turismo, que digamos más específico en hotelería, pero esto le sirve en absolutamente todo. O sea, ¿quiénes son las personas mejor pagadas dentro de las organizaciones? Las personas que están en la parte de arriba, las personas más imprescindibles. Entre más imprescindible, o sea, entre más importante sea tu función dentro de esa organización, mejor te van a pagar, porque te quieren retener, porque tú estás aportando directamente en las ventas de ese negocio. Entonces, primero que todo, tenemos que pensar aquí en este aprendizaje y en todo eso que le vamos a aportar a esa organización. Puede que el dinero no llegue exactamente al principio, pero cuando tú le empieces a mostrar resultados a esa marca no te va a querer dejar ir y esa marca te va a servir para hacer el referido de la siguiente y de la siguiente y de la siguiente. Entonces así es que se construye todo esto. No sé si se acuerdan cuando comenzamos este caso y yo les dije que les iba a enseñar cómo ganarse entre $1,000 y $2,000 mensuales. Entonces ya vamos a descubrir esa parte. Es una parte impresionante. Entonces, primero que todo, esto que tú vas a recibir, que tú vas a recibir como contraprestación de tus servicios, va a ser proporcional al país en el que tú estés, porque es que no todas las economías son iguales. O sea, aquí, digamos, en términos generales vamos a hablar un poco, digamos, de dólares, ¿ok? Vamos a hablar en dólares, pero va a depender muchísimo y yo les voy a decir cómo ustedes hacen una oferta irresistible para esa marca, para que esa marca diga, no, yo a este trafficker lo necesito en mi organización. Y esa es la parte clave, que ustedes le estén aportando tanta energía a esa empresa, tanto valor a esa empresa, que esa empresa te lo devuelva en forma de dinero. Acuérdense que esto es una industria millonaria, la industria de la hotelería, porque hay mucho dinero si los hoteles funcionan bien. ¿Y ustedes a qué van a llegar? A que los hoteles funcionen bien. Y si los hoteles funcionan bien, a ustedes van a poder cobrar duro cuando estén aquí, cuando ya tengan cierta experiencia. Pero aquí en el caso puntual, vamos a hablar de que existen dos tipos de hoteles. Acuérdense en que todo el caso estamos basados en hoteles, digamos, relativamente pequeños, que pueden ser hoteles, digamos, de menos de 40 habitaciones.
pero es que hay hoteles de 10 habitaciones, hay hoteles de 5 habitaciones, hay glamping que tienen apenas 4 o 5 carpas. Entonces es muy importante que ustedes entiendan eso, y para eso tengo aquí este tablero. Y vamos a hablar de dos conceptos. Hay unos hoteles, digamos que son, digamos, el hotel básico y un hotel pro. Estos no son nombres que existen en la academia, sino que yo me acabo de inventar para esta clase. Pero ¿qué es un hotel básico? Un hotel básico es un hotel que no tiene PMS. Ya recuerdas más o menos un poco que yo les hablé un poco de PMS. Tienen que meterse un poco a internet y buscar. Un PMS es Property Management System. Es cómo convertimos un hotel en un e-commerce. Cómo lo llevamos al mundo virtual. ¿Cómo digitalizamos todo eso? ¿Cómo hacemos esos motores de reserva? ¿Cómo hacemos que la persona entre a nuestra página web y pueda reservar inmediatamente y se encuentre las pasarelas de pago? Eso no es simplemente un e-commerce, tiene que ser un PMS, porque estos PMS se conectan con todas las plataformas y se conectan con todo el sistema hotelero, de la disponibilidad, del tema de los aseos, es donde se maneja absolutamente toda la comunicación. Y al final de esta clase les tengo una noticia sobre el tema de PMS y cómo este tema de PMS es algo también importante para ustedes. Porque esto no significa que un hotel no tenga PMS, no significa nada, no significa que no sea un hotel bueno para ti. Ambos pueden ser clientes tuyos. ¿Qué también pasa en un hotel básico? Probablemente no tiene una página web. No tiene página web, solamente la de los meros buscadores o una página básica, digamos, de Google Maps, pero puede que no tenga página web, o si tiene una página web, no es una página web que funciona, no es una página web que convierte, que vende. Sí, hagamos el paralelo, volvamos. Entonces, ¿qué pasa con el Hotel Pro? No estamos hablando de un hotel grande. Acuérdense que siempre hoteles pequeños, hoteles de menos de 40 habitaciones. Si tú vas a hacer aprendizaje, te vas a meter con un hotel de 40 habitaciones. Entra con un hotel de 10, de 15, de 20 habitaciones, que todo va a ser muchísimo más sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Si el Hotel Pro tiene PMS, tiene este software que le permite llevar la contabilidad, le permite saber cómo está el nivel de ocupación, quiénes son sus huéspedes, construir una base de datos. Entonces, ahí vamos al tema empiecen a recordar un poco lo que les acaba de decir Jonathan, que Jonathan les dice, ¿vamos a cobrar una comisión o vamos a cobrar un fijo? ¿Listo? ¿Qué pasa con esos hoteles pro? En la mayoría de los casos tienen PMS y tienen página web. Tienen una página web, pero a veces la página web no está conectada con el PMS directamente o no tienen un motor de reserva, pero tienen el PMS, digamos, lo van alimentando manualmente. Pero entonces llevan su contabilidad, saben cuáles son sus reservas, tienen toda esta información, ¿ok? Entonces tienen la información de cuándo vienen las reservas, tienen todo mucho más organizado. Luego de esto, tenemos aquí en el hotel básico, tenemos un hotel que tiene, o sea, no tiene redes sociales o las redes sociales aún no están posicionadas, o sea, digamos que, o sea, puede que, digamos que sí y no sabemos exactamente. Esperemos que sí tenga redes sociales, sobre todo Instagram, porque es uno de los mejores canales. Pero, ¿qué pasa con esto? Están sin posicionar. Las redes sociales no están posicionadas. Básicamente, ¿ustedes cómo identifican esto? No son los números de seguidores, es qué tanto actúan ellos en redes sociales, qué tan fuertes son esas redes sociales. Si ellos publican algo, generan interacción. ¿Listo? Entonces, este es un punto muy importante. ¿Qué pasa con los hoteles pro? Tienen redes sociales en crecimiento. Pueden ser redes sociales que tengan 500 seguidores, 1000 seguidores, 2000, 50.000. Hay de todo en este mundo. Pero son redes sociales que están en crecimiento y ustedes ven que publican algo y personas les comentan, personas les dan me gusta, las personas están interesadas en esa marca. Ustedes llegan aquí y digamos que el trabajo de ustedes va a ser, digamos, un poco más fácil porque aquí van a tener que construir más sobre la marcha. ¿Qué pasa con los hoteles básicos? En términos generales, o sea, puede que no, porque digamos que, como yo les comentaba antes, hay unos hoteles de carretera
que no tienen nada, no tienen ni contabilidad, no tienen WhatsApp, no tienen a nadie. Y simplemente la gente pasa por ahí y necesita dormir y duerme y ya, y se mantienen llenos. Ese sí no es nuestro cliente, porque eso ya tienen mucho flujo ahí de que personas que le llegan y no necesitan, digamos, como estarse moviendo para crecer sus marcas, no tienen ni siquiera una marca posicionada. Pero entonces, digamos, esos hoteles básicos probablemente están con unos niveles de ocupación de menos del 30%. O sea, hablando, digamos, un hotel tiene, digamos, ¿cómo se calcula la ocupación? Digamos que un hotel tiene 10 habitaciones y esas 10 habitaciones en 30 días pues son 300 noches. Entonces al final del mes si únicamente se ocupan 90 noches de las, digamos, 90 de las 300, entonces está por debajo de ese 30%. O sea, ese es el límite para un hotel, digamos, de 10 habitaciones. Espero no haberme equivocado con la cuenta, pero digamos que él apenas es capaz de ocupar el 30% de las noches disponibles del mes. ¿Qué es lo otro que pasa con esos hoteles básicos? Probablemente su embudo es WhatsApp o llamadas telefónicas. Entonces, tú a un hotel que sus reservas entran por WhatsApp o por llamadas telefónicas, ¿tú cómo le vas a mostrar o cómo le vas a medir resultados? ¿Cómo le vas a medir que tú estás trayendo más gente? No va a haber forma. Con esos jamás vas a poder cobrarle, digamos, un tema de una comisión, porque es que no están organizados para eso. A esos vas a tener que trabajar sí o sí con un fijo. Puedes poner una comisión, digamos, más adelante, que el dueño, que la gerencia diga, no, vamos a pagarle una comisión porque está generando más ventas, vamos a buscar algún mecanismo para esto. Pero ahí es muy difícil. Tú tienes que buscar ahí un fijo. Tienes que buscar un fijo y también tienes que buscar hoteles que estén en ese plan, en plan de crecer. Por más que uno quiera creer que no, pero hay gente que no quiere crecer, no le interesa, o sea, simplemente tienen ahí un negocio que funcione regular y no tienen tiempo y tienen otros negocios en los que tienen que pensar. Entonces, ahí no te desgastes en serio. Entonces, volvamos con ese Hotel Pro. Entonces, dijimos que tenía las redes sociales en crecimiento y tiene un porcentaje de ocupación medio. Vamos a borrar aquí. Tiene un porcentaje, digamos, medio. Están, digamos, entre un 50 a un 60%. Ahí hay un campo de acción muy grande, porque ustedes llenando ese otro 40% de ocupación van a poder o establecer algo de comisiones basados en esas reservas, o van a poder, digamos, mostrar más fácil los resultados, porque esa empresa tiene un PMS donde va midiendo absolutamente todo. Entonces, un hotel que tenga un porcentaje de 50-60% de ocupación es perfecto para ustedes. Pero ¿qué pasa si ustedes llegan a un hotel que esté al 90%? Está full, se mantiene full. Probablemente ese hotel ya tiene un trafficker, ya tiene una agencia publicitaria, ya tiene internamente un equipo que está trabajando durísimo. Entonces ahí no va a haber entrada para ti, porque es que si un hotel tiene ese nivel de ocupación, significa que ya hace la mayoría de estas cosas, o si no, es muy de buenas, mucha suerte, tiene no sé, está ubicado en un punto muy estratégico que le trae demasiados clientes. Entonces no te fijes ahí. O sea, cuando tú ves un hotel que es brutalmente exitoso, ahí no hay entrada para una nueva persona. Ya seguramente tiene toda su estructura. Hay que buscar esos hoteles que están ahí como en la mitad, Incluso me atrevo a decir que estos hoteles pueden estar, digamos, entre el 40 y el 60, y eso sigue estando bien. Depende de cómo estén los gastos fijos de ese hotel, pero digamos un hotel con el 40% puede generar unas muy buenas utilidades. Entonces, luego de esto, vamos a hablar de lo siguiente: las plataformas. Las plataformas, digamos, como lo que es Booking, Airbnb, Expedia, esas plataformas se llevan el 16%. ¿Ok? Entonces estamos hablando de que un hotel que facture $10,000 en el mes le está entregando a esta plataforma $1,600
dólares todos los meses y puede que, esos 10.000 dólares sean esto, sea ese 40%. Eso va a depender muchísimo del hotel, pero tú ya tienes información para saber eso. Digamos que este 40% son 10.000 dólares, entonces todavía hay un porcentaje de crecimiento. Básicamente este hotel, digamos, para hacerlo digamos en números redondos, digamos que 10.000 dólares es el 50%, para no complicarnos aquí, es el 50% de la capacidad. ¿Qué pasa cuando ese hotel llegue al 100% de su capacidad? Pues va a facturar 20.000, va a facturar el doble, ¿entendido? Entonces, si ese hotel está facturando el doble, tú puedes, y tú le puedes decir, yo te cogí cuando tú estabas aquí, ¿cómo me vas a pagar por llevarte hasta acá? ¿Me vas a pagar a mí ese 16%? No, porque es que aparte de eso tú estás creciendo marca y estás haciendo muchas otras cosas, entonces puedes empezar a pagar, a cobrar por todo eso. Acuérdate, si tú eres una pieza importante dentro de esa organización, el gerente te va a amar, va a querer que tú estés ahí, no te va a querer dejar ir nunca. O sea, necesita que tú estés ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso va a depender muchísimo, como les dije en un principio, del hotel en sí, del país, de donde esté. Pero un punto, si vamos a hablar, digamos, si vamos a hablar de fijo, entonces, yo ya les expliqué absolutamente todo esto, espero que esté claro, porque voy a borrar el tablero, porque me quedé sin espacio, pero voy a dejar aquí la noticia al final, listo. Ya hablamos aquí de estas plataformas, o sea, estamos hablando de que estas plataformas cobran el 16%, pero no te están subiendo no te están subiendo la capacidad, incluso ellos a veces te ofrecen cobrarte más, digamos, impulsándote dentro de las plataformas, dándote, digamos, mejores posiciones SEO, o sea, posiciones, digamos, orgánicas en la búsqueda. Pero entonces vamos a borrar esto y vamos a continuar acá. 1, 2, listo. Vamos a seguir borrando aquí con suavidad, que no se nos vaya a caer este tablero. Espero que estés disfrutando esta información. Esto es una información brutal, la verdad. Listo. Entonces tenemos esto aquí. ¿Qué es lo que pasa? Yo considero que todo el trabajo que hace un trafficker, que puede entrar, mejorar muchísimos aspectos de la compañía, identificar esos otros productos, es una persona que le está dando mucho valor. O sea, no es simplemente llegar y hacer unas campañas publicitarias y que lleguen las personas. Puede que esto a veces tome tiempo, pero ustedes le tienen que mostrar a esa gerencia, le tienen que mostrar a esa marca de que todo este trabajo que ustedes están haciendo se va a ir viendo digamos, en un periodo largo, porque ¿qué es lo que va a pasar? Las marcas van a empezar a crecer, o sea, van a ser más conocidas con todas estas estrategias. Entonces, voy a hacerles, digamos, el ejemplo basado, digamos, en Latinoamérica y específicamente en Colombia, donde yo estoy, y les voy a decir, digamos, hay un tema. Ustedes pueden llegar a esa organización y pueden intentar organizarla, porque ¿qué es lo que pasa? El PMS, que es el software, puede que hay muchos hoteles que no tengan un buen software y eso hace que su operación sea muy ineficiente. Entonces, si tú identificas que ese hotel tiene un PMS, de pronto que no es tan bueno o que no le arroja tantas métricas o que no tiene un motor de reserva, por ejemplo, para enviar las reservas automático desde el Instagram, como se los he mostrado, digamos, en Azulado, que la gente puede entrar y hacer una reserva directo y después conectar con los motores y con las plataformas de pago. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es identificar
cómo está funcionando ese software en esa compañía. Si es un software lo suficientemente bueno. Hay infinidad de estos software. Hay muchas empresas a nivel mundial que tienen estos software y hay algunos software que son digamos, de Estados Unidos, hay otros desarrollados en Colombia, hay de México, hay muchísima variedad y cada uno tiene sus características. Pero es muy importante que tú identifiques si ese PMS es lo suficientemente bueno. ¿Cómo tú vas a identificar eso? Pregúntale a esa marca información como el porcentaje de ocupación, como qué cantidad de reservas hacen a través de la página, si tienen su página web, si tienen un channel manager. Entonces, o sea, ¿qué significa eso? Que se conecta con los demás, todos los buscadores de reservas a nivel mundial. Entonces, tú vas a poder identificar qué tan bueno es eso. Y ahí hay un grandísimo punto de mejora que vamos a hablar ahorita al final. Pero en este momento yo considero que un trafficker que esté, digamos, en este tema de aprendizaje, que esté, digamos ganando experiencia, puede ser un trafficker que cobre $250 fijos, o sea, a esa empresa. Más o menos eso es un salario mínimo en Colombia. Entonces, si tú estás en Estados Unidos, esto va a ser un valor muchísimo más alto. Esto va a ser un valor mucho más alto. O si estás, no sé, depende muchísimo de la economía de tu país. Pero tú, ¿cómo tienes que mostrarle a ese hotel esto de una forma irresistible? Tú tienes que identificar cuánto vale en promedio la noche de ese hotel. Y si tú identificas, tú identificas que el promedio de la noche en ese hotel, digamos, son $125, que eso es un precio muy normal, o sea, eso es un precio muy normal que hay, digamos, en este país para una noche, de todo el hotel, una sola noche. Entonces, ¿tú qué le tienes que decir a ese hotel? Tú le tienes que decir, se lo tienes que convertir a número de noches. Entonces, ¿qué son estos $250? Son 2 noches. 2 noches. Entonces tú le vas a decir a esta empresa de que tú vas a trabajar, vas a estudiar su marca, vas a hacerle crecer sus ventas, que esto va a llegar, digamos, progresivamente. Y él te va a pagar 2 miserables noches. Entonces tú le vas a decir, mire, usted solamente me va a pagar 2 noches de todas las noches que produce su hotel. Él inmediatamente va a pensar, si se lo dices así, en forma de noches, él va a decir, muchacho, o trafficker, sea un hombre o sea una mujer, muchacho, muchacha, ya, comencemos a trabajar, porque tú vas a trabajar, digamos, un freelance con esa compañía, le vas a cobrar 2 noches, para él eso es súper poquito. Hablemos del hotel de 10 habitaciones. Un hotel de 10 habitaciones, 10 habitaciones por 30 días, ¿cuánto tiene ahí? 300 noches. Esto es un hotel pequeño, un hotel de 10 habitaciones. ¿Qué es ese porcentaje? 2 dividido 300. Estamos hablando de que por 100 tú le vas a cobrar el 0.6% de las noches. ¿Esto es atractivo o no? Si tú fueras el dueño del hotel y alguien te dice que te va a cobrar este porcentaje de noches, ¿es atractivo o no? Entonces, la parte que es muy importante es que esto es súper atractivo. O sea, tú vas a llegar a un hotel, tú le vas a hacer una propuesta en esos $250 y le vas a mostrar toda esa mejora que vas a lograr en el funnel, en mejorarle el tema del PMS, en todas estas cosas, y va a producir más ventas.
Él dice, si tú me estás generando 2 ventas y me estás haciendo generar todo esto, tu servicio se está pagando solo. Entonces, ¿dónde es que yo les digo que se pueden ganar, digamos, $1,000 o $2,000? Porque es que a medida que tú vas creciendo dentro de esa organización, tú ya luego le vas a decir, tú le dices, a medida que vayan creciendo esas ventas, o sea, si estamos pasando, digamos que pongamos esas $125 por 300 noches. $125 por 300 noches. Ese hotel puede, si está full, 100%, puede vender $37,500. O sea, si ese hotel fuera capaz de vender esas 300 noches, o sea, obviamente eso no es tan fácil. Y lo más normal es que tú te vas a encontrar ese hotel con una ocupación, digamos, del 30%. Entonces, por punto 3. Entonces, ese hotel, digamos, si ese hotel está en el 30%, está facturándose $11,250. Entonces, aquí hay un potencial de crecimiento impresionante, porque es que apenas está en el 30%. O sea, ese hotel puede llegar al 100%, es casi imposible, porque tener todas las noches cubiertas es casi imposible. Pero que ese hotel empiece a subir, no tiene que llegar ahí, con que llegue a $20,000. Entonces tú le estás diciendo, yo te estoy haciendo vender más, ya tú eres tan importante para esa organización, que tú en vez de pedirle las 2 noches, tú le dices, dame 4. O tú le armas un plan desde un principio y le dices, a medida que vamos creciendo este porcentaje de ocupación, porque digamos que si ese porcentaje lo llevamos al 50%, entonces estamos hablando de que ese hotel va a facturar $18,750. Estos son mensuales. Entonces, solamente miremos cuánto se estaría ganando una plataforma en eso. 18,750 por el punto 16, que es lo que se llevan las plataformas. Esa plataforma, si esta facturación se hace por plataforma, esa plataforma se está llevando $3,000 mensuales. Se está llevando $3,000. Ahí está el número. ¿Sí lo ven? $3,000. O sea, ¿cierto? O sea, así, ahí está el dinero. Pero impresionante, hay mucho dinero. Ya saben quién hace así, ¿cierto? Bueno, entonces, yo estoy muy emocionado contándoles a ustedes esto, porque es que la gente no se imagina las cifras que maneja esto. Estamos hablando de un hotel de 10 habitaciones. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa luego? Entonces, cuando tú le estás cobrando a ese hotel, digamos que no le estás cobrando, le estás diciendo, yo te voy a cobrar 2 noches, aquí le estoy cobrando 2 noches. Pero ya le estoy cobrando 4 noches. Entonces le estoy cobrando a ese hotel $500 mes. Si tú te quieres empezar a escalar, porque es que tú trabajas externo, tú no eres un empleado de ese hotel. El día que tú ya tienes ese aprendizaje, cuando tú ya tienes ese aprendizaje, o sea, empezaste a subir esas ventas, ¿qué es lo que se viene? Experiencia. Entonces tú con esa experiencia, ¿qué vas a hacer? Tú te vas a ir para otro hotel y tú le vas a decir, mire, estos son mis resultados en este otro negocio y te voy a cobrar 2 noches. Entonces, aquí ya te estás ganando 500 y vas a cobrar otros 250 al mes. Ahí ya estás en esta parte de experiencia. Entonces, y arrancas ese proceso con ese nuevo hotel. O sea, aquí nadie les está diciendo de que esto es un camino fácil. Este es el camino que yo recorrí. Me demoré varios años lográndolo.
y hoy en día tengo un hotel, porque simplemente me di cuenta que este proceso ya yo lo sabía hacer de tal forma que el día que yo abría un hotel, lo iba a tener con una buena ocupación. Entonces, estas 2 noches, o sea, ya no te estás ganando $500, sino que te estás ganando 750 con 2 clientes. Y ya tú te volviste un trafficker, te volviste un crack, ¿cierto? Te volviste un crack haciendo tráfico. ¿Qué te impide a ti pasar de 2 clientes a 4 clientes? Entonces ya tienes otro cliente, ya tienes un cliente que te está pagando 500 porque estás haciendo un proceso gigante con ellos y tienes otros 3 que te están pagando 250. Entonces tienes acá, tienes uno que te paga 250, perdón, tienes uno que te está pagando 500 porque tú ya estás avanzando con él, ya le estás haciendo generar unas ventas y tienes otros 3 a los que les cobras 750. Miren la belleza. Y ahí ya vas, esto estamos hablando en Latinoamérica. Vas en $1,250. ¿Qué pasa cuando tú a estos otros clientes los empiezas a crecer? Y tú les dices, señores, pero tú se los pones desde un principio. Y tú les dices, cuando el negocio empiece a crecer, me pagan 4 noches. Entonces cuando esos hoteles te pagan 4 noches, entonces vas a tener... Vamos a borrar para ver aquí esta belleza de número. Desde que pensé en este caso de estudio, pensé en esta cifra. Ya la tenía clara. Ya tú le estás cobrando $500 a cada cliente. Porque tú ya le estás cobrando 4 noches a cada uno. Y aquí es donde sucede la magia. 500 por 4. $2,000. Ahí llegaste a los $2,000 que yo te dije cuando arrancamos este caso de estudio. El camino no es fácil, pero aquí se puede llegar. Aquí se puede llegar con trabajo. Se puede llegar en cuestión de un tiempo moderado. Puedes llegar aquí. Y cuando estamos aquí, estamos hablando de que estos son 8 millones de pesos colombianos, estamos hablando de $2,000. Estamos hablando de que esta misma cifra en otro país, por decir, si tú estás en Estados Unidos, esa cifra fácilmente pudiera ser 5 veces este valor. O sea, como el mercado es más movido y todo, si tú estás en Estados Unidos, donde los hoteles valen más la noche, se rentan más noches, hoteles más grandes, digamos que esto ya pudiera ser, digamos, unas 4 o 5 veces esto. Entonces tú te estás haciendo unos $8,000 al mes en Estados Unidos, porque esos hoteles van a estar dispuestos a pagar un poco más. ¿Sí me entiendes? ¿Y cómo podemos seguir escalando esto? Pues no tengas cuatro clientes. Ve por 8. Tú ya sabes cómo funciona. Obviamente, aquí va a implicar más tiempo, más trabajo, probablemente vas a tener que contratar a una persona que visite a esos hoteles, que les haga seguimiento, pero tú estás allá atrás, en el computador, trabajando, y pasas a eso. Entonces, mira lo que acabas de ver, aquí te mostré cómo se puede hacer mucho dinero. Y es mucho dinero que sale de tu trabajo, que sale de estos hoteles, que sale de estas organizaciones. Esto es real, esto es real. Si esto no fuera real, yo no estaría aquí. Yo no estaría aquí, así de sencillo. Yo no me hubiera convertido en un hotelero. Hoy en día soy un trafficker para mi propio negocio. Pero tú puedes empezar a hacer esto. Yo no te estoy diciendo que te vuelvas un hotelero, ya el tiempo lo dirá, tú seguirás analizando y te darás cuenta si es una cosa buena o no. Pero aquí te estoy mostrando de que hay una oportunidad gigante.
estamos en este momento con toda la situación del turismo, del COVID y todo eso. No, hay países, digamos como hay países europeos que están con todavía muy cerrados, muchas cosas, Argentina. Pero ¿qué es lo que pasa? Estos momentos de crisis son igual a oportunidades. Estos momentos de crisis abren oportunidades, porque empresas que antes tenían unos niveles de ocupación del 70% y estaban llenos de dinero, hoy en día puede que estén en el 30 o en el 20 y necesitan moverse, necesitan hacer estrategias. Ya no es únicamente con la plataforma, hay demasiados hoteles en plataforma. Solamente en estos días estaba viendo un documental que hablaba de que en Buenos Aires, Argentina, que es una ciudad demasiado turística, ahí la mayoría de los hoteles ni siquiera han abierto porque tienen demasiadas restricciones. Pero ahí es donde uno puede entrar, conectarse con esas personas, y el día que esto también va a pasar, esta situación del COVID también va a mejorar con las vacunas o con el tiempo, con quién sabe, pero esto va a mejorar, y en el momento que mejores, tú tienes estos clientes, tú ya estás de llavería, estás ahí conectado con esas marcas. ¿A quién van a recurrir? A ti, porque tú les has ido mejorando las empresas. Entonces, espero que estés súper conectado y contento con esto. Y la última que les voy a comentar es lo siguiente. Cuando yo estaba desarrollando este caso de estudio, cuando estaba desarrollando todo este caso de estudio, me empecé a preguntar y dije, bueno, pero ¿qué es lo que vamos a hacer con ese PMS? Porque es que muchos de ustedes no van a tener, digamos, ese acompañamiento. Hay un PMS con el que yo personalmente he trabajado, tanto pues en el hotel, pero he trabajado, digamos, en las mejoras y en todo eso, y es una empresa la cual conozco. Entonces, esta empresa puede hacerte un acompañamiento para que tú lleves ese PMS, a ese hotel. Si ese hotel no tiene, como les dije, hay muchas oportunidades, hay muchos hoteles que no lo tienen o tienen un PMS que no funciona lo suficientemente bien. Entonces, si hay un hotel que no tiene el PMS o necesita cambiar del PMS, esta empresa te puede hacer un acompañamiento. No es tan complicado, te puede hacer un entrenamiento para que esa transición del mundo offline al mundo online de ese hotel sea muchísimo más fácil. Y como yo siempre, como ya les comenté, cuando tú le llevas beneficios, normalmente estos que son software de pago recurrente. Normalmente tienen un costo mensual. Todos los PMS funcionan de la misma forma. Tienen un costo mensual, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si esa empresa, si ese hotel decide tomar eso, va a haber un beneficio para ti. Entonces, de esto lo vamos a hablar más adelante. Vamos a hablarlo más adelante. Pero si te estás encarretando con este tema, búscame en las redes, que vamos a preparar eso, en las personas que estén interesadas en conectarlos a ustedes con ese PMS. ¿Para qué? Para que ese PMS pueda ser, digamos, el impulso que ustedes necesitan para construir esos embudos. Es que todo sucede aquí. Aquí empiezan a llegar los clientes, y con el PMS los volvemos en dinero y en información. Entonces ustedes van a necesitar esto para realmente crecer. Entonces, espero que te haya gustado esta clase. Yo la verdad me la craneé mucho, pienso que salió mucho mejor de lo que pensaba, y estoy muy contento con verte aquí hasta el final de esta clase. Es que no todos llegan hasta acá, hasta el final, y si tú llegaste aquí es porque esto está cambiando tu chip. Entonces, futuro trafficker, toda la mejor energía, y ponte
súper concentrado con esto, a conseguir ese cliente, a fortalecerlo, para que tú le puedas soltar esta propuesta económica y se vuelva un mecanismo, digamos, de ingreso para ti. Entonces, me alegra haberte tenido en esta Power Class y nos vemos en la próxima.